Bien. Bueno. Solo se les encarga su micrófono, jóvenes. Bueno, entonces, vamos a empezar a proyectar, permítanme. Entonces, nos quedamos terminando lo que era el método WEBS. Permítanme, solo voy a poner a cargar mi computadora. Listo. Bueno, terminamos el método WEBS y empezamos a ver lo que es el método de promedio ponderado, promedio continuo también. Bueno, ¿sí? ¿Dudas? ¿Están levantando la mano? Dígame. Licenciada, perdone, no está grabando. Sí, ahorita se está... Licenciada, perdón, una pregunta. ¿Dónde puedo ver la grabación de la clase anterior? Jóvenes, como se les dijo los primeros días de clase, las grabaciones no se van a estar compartiendo porque han habido inconvenientes con las grabaciones en semestres pasados. Entonces, pues ahí sí que se tomaron la decisión de que nos dijeron que no las compartieran. Entonces son para registro nada más de nosotros. Por eso es que estamos grabando, pero esas no se van a compartir con los estudiantes. Lo que sí se van a compartir con los estudiantes es el material que hemos estado trabajando, así como el Jamboard que yo utilizo. Ese sí se los voy a compartir, la resolución de los ejercicios también. Se detuvo la grabación, pero se volvió Ahorita está cargando nuevamente, Electa. Ok, es que yo le había dado a detener sin querer y dije, pero le volví a dar a grabar, entonces creo que ahí fue nos cruzamos, leímos al mismo tiempo. Bueno, entonces vamos a explicar lo que es el método de promedio ponderado. Bueno, este método es como que un poquito más simple, ¿verdad? A diferencia de lo que es el método PEPS y el método WEBS. Bueno, para determinar lo que son los distintos precios, aquí nosotros tenemos que tomar en cuenta un promedio de precios que se han tenido. Bueno, entonces tenemos la primera entrada, que es nuestro inventario inicial, que son 1000 unidades a un precio de 20. Licenciada, perdone, ¿podría darle un poquito más de suma a su pantalla? Claro que sí. Es que no se logra visualizar bien. Gracias. ¿Ahí sí se ve? Sí, ahí está mejor. Gracias. Okay. Entonces, bueno, tenemos este primer inventario inicial y de ahí el día 10 me dice que tenemos este requerimiento, un requerimiento por 500 unidades. Bueno, ¿a qué precio voy a valorar esas 500 unidades? Tengo que tomar en cuenta el precio promedio,
¿cómo determino ese precio promedio? Dividiendo el saldo que tenemos antes de nuestro requerimiento dividido la cantidad, pues es el mismo que tenemos, el dato que tenemos aquí, que sería de 20. Entonces tomamos este precio de 20 para valorizar este requerimiento. Y aquí me van a quedar 500 unidades. ¿Por qué? Porque tenía 1000 y me están requiriendo 500. Entonces me quedan disponibles 500 unidades. Entonces, si yo sumo a estos 20,000, le sumo 10,000, me queda un saldo, perdón, a esos 20,000 le resto, porque es un requerimiento, le resto estos 10,000, me va a quedar un saldo de 10,000. Entonces, para determinar el precio unitario, el nuevo precio unitario, igual voy a dividir el saldo del valor en las unidades y me queda un precio de 20. Creo que están escribiendo, no sé si tienen dudas en el chat. Son de grupos. Bueno, ¿dudas hasta aquí? Disculpe, ¿será que puedo volver a repetir el de 20, por favor? Ok, mire, aquí yo tengo 20,000 en mi saldo. Tenía 20,000. A esos 20,000 le voy a restar lo que me queda de esto. Y me quedan 10,000. Entonces, para determinar mi nuevo precio, divido estos 10,000 en 500 unidades y me queda un precio unitario de 20. Si era esos 20 que tenía hoy. Si era con eso que tenía dudas, compañero. Sí, ¿Alguien más que tenga duda? Lick, una consulta. Esto siempre se va a dividir, ¿verdad? Sí. Ya. Lo que tengo de saldo en las unidades y para determinar el precio que llevamos que tenemos aquí promediado, ¿verdad? Entonces, de ahí tenemos un ingreso de 1,000 unidades a un precio de 24 y me da 24,000. Aquí, si se dan cuenta, ya no manejo dos cantidades distintas y dos precios distintos. ¿Por qué? Porque estoy sacando un precio promedio. Entonces, tenía 500 unidades. A estas 500 unidades le voy a sumar las 1,000 que tengo y voy a tener ahora 1,500 unidades. Entonces, ¿cómo voy a determinar el precio? Bueno, tenía acumulado en mi saldo 10,000. A eso le voy a sumar los 24,000 que estoy recibiendo y voy a tener de saldo 34,000. Entonces, como ya sé que tengo 34,000 y que eso equivale a 1,500 unidades, entonces divido los 34,000 en 1,500 y me queda este nuevo precio, que es el precio que yo voy a poder utilizar para mi requerimiento. Digo una consulta ahí, ¿cuántos decimales podemos usar? ¿Se pueden usar solo 2 o los que tiene la Para el calculadora? precio sí utilicen la mayor cantidad de decimales que se pueda. Ok. ¿Sí? Para el Sí, importe sí pueden utilizar solamente 2. Ahí sí solo utilizan 2, pero en el precio sí utilizan la mayor cantidad de decimales que puedan para que les dé una aproximación aquí como que más exacta. ¿Alguien más que tuviera duda? Que vi que... yo, licenciado, sí, esa era mi duda mía, si con los decimales, si había que colocar todo lo que muestra la calculadora, ¿va? Sí, o al menos en este método que es un promedio, poner a 2, sí. Sí, claro, gracias. Bueno. Entonces, aquí ya tenemos este requerimiento que me están requiriendo 250 unidades y voy a tomar
este precio y me queda 5,666.67. Entonces, ¿dudas aquí? No le- Ok. Tenía 1,500 unidades. A estas 1,500 le voy a restar lo que me están solicitando y me va a quedar 1,250. E igual con el saldo, tenía 34,000 de saldo y a eso le voy a restar los 5,666.67 y me va a quedar 28,333.33. Entonces, igual vuelvo a sacar la división del saldo en las unidades y me queda el precio que voy a poder utilizar. Y ese es el precio que utilizamos en nuestro siguiente requerimiento. En este me están requiriendo 500 unidades e igual 1,250 que tenía, le resto estas 500 y voy a tener ahora 750 unidades. E igual aquí tenía 28,333 y le resto y lo de este requerimiento y me da 11,333. Y aquí en el valor de esa diferencia me da 17,000 quetzales. De ahí en el siguiente operación tengo un ingreso de 500 unidades a un precio de 26 y un saldo de 13,000. Entonces, como tenía 750, le voy a sumar las 500 que traigo y ahora voy a tener un saldo de 1,250 unidades. Y a estos 17,000 le sumo los 13,000 que me acaban de ingresar, me quedan 30,000. ¿Sí? Me quedan 30,000. Entonces, igual, 30,000 dividido 1,250 me da 24. Y aquí tengo 500 y la voy a valorizar a este precio que es el de 24 y eso me da 12,000. Me quedan 750 en el saldo que sería 1,250 menos 500 y me queda 750. Y ya mi saldo final del inventario, o sea, mi inventario final de materia prima me queda valorizado en 18,000. ¿Dudas hasta aquí? No, gracias. No le- No, licenciado, todo bien. Todo bien, licenciado, gracias, todo está claro. Ok, perfecto. Bueno, Licenciada, perdone, dígame. ¿podría repetir la parte del precio unitario de 24? Es que ayer no alcancé a escuchar, se me entrecortó, perdone. Aquí, En el día 28. de Sí, este, exacto. Ajá. ¿Cómo lo sacaron? teníamos, ¿cómo nos saqué? Teníamos 17,000, ¿verdad? Acumulados. Le sumé 13,000 y me da 30. Tenía 750 unidades, le sumé 500 y me da 1,250. Entonces, para determinar el precio, lo que hago, estos 30,000 divididos 1,250. Gracias, Liz. ¿Salen más dudas? Por el momento, Lick. Ok, bueno.
Entonces, ¿cómo me queda el integrado alimentario final? ¿Cómo me queda? Y licenciada, en cantidad quedan 750, en precio 24 y en valor 18,000. ¿Correcto? Entonces tenemos 750 en cantidad en precio 24 y en valor 18,000. ¿Dudas aquí? No le Lick, la verdad es que yo no muy me recuerdo de dónde se sacaron esos valores. ¿Será que podría volver a repetir, disculpe? La integración del inventario final. Ok. Bueno, los 750 de la cantidad se sacan de aquí. Del valor se sacan de aquí. O sea, aquí en este ejemplo, pues, sí sabemos muy bien de dónde se saca esa información, porque es lo que tenemos acá, porque como no manejamos distintos precios, pues esta sería la información que me da mi integración en el inventario. ¿Sí? Gracias, Lick. Bueno. ¿Cómo me queda mi saldo inicial? ¿Cómo me queda mi resumen de movimientos? Jóvenes, ¿cómo me queda mi resumen de movimientos? ¿El saldo inicial cuánto tendría? Licenciada, en saldo inicial quedan 20,000. 20,000 de saldo inicial de compras. 37,000. 37,000. ¿Cuánto tengo de materia prima disponible? 57,000. 57,000. ¿Y de inventario final? 18,000. 18,000. ¿Y de materia prima consumida? 39,000. Permítame. 20,000. 18,000 compras, 77. Es que estaba viendo un dato mal y dije, no me cuadro. No, pero sí. En el Excel estaba viendo el 37,000 y que no era, estaba viendo este dato de aquí. Entonces dije, ¿por qué aquí tengo yo 39,000? Pero sí está. Licenciada, perdone, ¿podría subir un poquito la imagen para ver el inicio? Gracias. Ay. Bueno. Entonces así me queda este resumen de movimiento de materia prima. ¿Dudas de dónde sale esto?
No, No, Lick. Todo bien. Licenciada, así como en el ejemplo que nos puso en Classroom, a veces en el costo medio me perdí un poquito cuando hay tanto una entrada como una salida al mismo día. Todavía Entonces, no hemos llegado a eso, sí. ¿Sí? bueno. Ahorita solo estamos viendo de si ya cuando veamos ese ejemplo vamos a resolver esa duda, ¿sí? Va, gracias, licenciada. Porque si no se me pierde si me pongo a hablar de otra cosa. Va, de acuerdo, licenciada. Pero hasta aquí no hay ninguna duda de lo que estamos viendo ahorita, de este resumen de movimientos. ¿Sí saben de dónde salieron los datos? Sí, licenciada. Sí, está todo claro. Ok. ¿Cómo me quedó mi valor de la producción? $39,000. 39,000. De las existencias, el valor de las existencias. 18,000. La materia prima consumida. 1,750. 1,750. ¿Y la existencia? 750. 350. Bueno, antes de que se me olvide, y en otro salón se me olvidó, está por aquí Bautista, Delia Bautista. Delia Bautista está por aquí. ¿No? ¿Alguien que la conozca? Ok, entonces vamos a colocar en el Classroom porque está diciendo que tiene que actualizar su correo en el transcurso de la semana, si no la van a dar de baja. Te voy a poner... Helen, si me haces favor de ponerlo en los dos salones. Ella es de este salón y tengo este otro del otro salón, si quieres. De acuerdo, licenciada, lo voy a publicar ahí en Classroom. Y el otro salón, ahí te paso el contacto de una vez, si no a mí se me olvida. Está bien. Y solo diles de que ponlo en un mismo post y lo selecciona los dos salones para que se publique en ambos y les dices de que tienen que actualizar su correo, si no les van a dar de baja. O sea, la plataforma automáticamente les va a dar de baja en esta semana. De acuerdo, Gracias. Bueno. Entonces, bueno. ¿Qué método habíamos dicho que era el más recomendable para este ejemplo? El web. Dijiste. El método WEBS. ¿Por qué? Porque los precios van al alza, Ligda. Porque van al alza. Van en la alza. Entonces, bueno. ¿Cuánto tengo de inventario en el método PEPS? 19,000. 19,000. ¿Cuánto tengo de inventario en el método WEBS? 16,000. ¿Y en el método de promedio? 18,000. Ok. ¿Cuál es el que tiene el inventario menor, de menor valor? En el WEBS. El método WEBS. ¿Sí? Entonces, el que deja el inventario mejor valorizado, en este caso en específico, es el método WEBS. ¿Y el método PEP cuánto se utiliza? Cuando los precios van en disminución. ¿Sí?
Entonces, el método Webs es el que tiene menor costo de inventario. ¿Sí? Licenciada, perdón. Dígame, mejor. ¿Será que puede regresar a la presentación anterior? Se lo ha tomado una screenshot. Claro que sí. Ya, gracias, Lina. ¿Estamos? Sí, licenciada, ya, gracias. Ok. Ya, proceda, licenciada. Bueno, entonces, aquí podemos ver que el método que me da una mejor valorización es el método Webs. En este ejemplo en particular. ¿Sí? Y aquí, sí, dígame, Karen, dígame. Licenciado, una consulta. Así como supongamos que en el examen nos venga uno de estos ejercicios, esta última tabla, o sea, y nos la dejan así como el ejercicio que nos dejaron para esta semana, en el examen tendríamos que hacer también esta tablita que nos está presentando ahorita. Ahorita no. Ahorita les voy a explicar esta tablita que les estoy presentando. Eso ok, solo gracias. es algo para que terminar de concluir lo que es los beneficios de utilizar un método u otro también. Entonces, bueno, aquí yo les estoy poniendo un ejemplo hipotético de que si se tiene un ingreso de 50,000, les pude haber puesto 55, 60, X cantidad, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, solo les estoy poniendo ese dato para los tres, para que hagamos un comparativo, que si teniendo, por ejemplo, ese ingreso, ver también otro beneficio de los métodos. Entonces, supongamos que tenemos un ingreso de 50,000. O sea, eso no me lo dan en el caso, eso es extra. Eso no lo tienen que hacer, solo es para explicarles un punto. Estos costos, ¿de dónde los saqué? Bueno, el costo del método PEPS, el costo del método WEBS, que es de lo que se requirió, ¿verdad? Lo que se consumió de materia prima, y el costo del método de promedio. Entonces, son estos costos que tengo aquí. La utilidad antes de impuesto, ¿cómo la saqué? O sea, lo que tengo de ingreso menos el costo. O sea, serían 50,000 menos 38,000 y me queda de utilidad 12,000. ¿Estamos bien aquí? De ahí a estos 12,000 le calculo el ISR. Para este primer método me queda de 3,000, 12,000 por el 25%, me queda en 3,000. A la utilidad le resto el impuesto y me queda una utilidad disponible de 9,000. Y así trabajo con los demás métodos. 50,000 menos 41,000 me da 9,000. Esos 9,000 los multiplico por el 25%, me da 2,250 y saco la diferencia entre los 9,000 y los 2,250 y me da de utilidad 6,750. Ahora en promedio tenemos igual 50,000 menos 39,000
me da 11,000, saco el impuesto, me da 2,750 y me queda una utilidad de 8,250. Viendo esta información, nada más basándonos en esta tablita, ¿qué método dirían ustedes que es el que le conviene a la empresa? El PEPS, licenciada. El PEPS, licenciado. ¿Por qué? Porque sigue siendo Porque el más bajo. Es el que le genera mayor utilidad. El que genera mayor utilidad, ¿qué más? También porque es el que sigue teniendo el menor costo. Ok. Pero ¿qué pasa? Estamos aún en un periodo de aumento de precios. ¿Y qué es lo que yo quiero? Sacar primero el producto que está más costoso o el que está menos costoso. El que está más costoso, Lic. El que está más costoso. Entonces, como está más costoso, por eso es que aquí tenemos un costo mayor. Y ustedes dicen, bueno, es que el PEPS tiene más utilidad. ¿Sí? Pero ¿qué tiene más también el método PEPS? Más impuestos. Más impuestos. Más impuestos. Más impuestos. ¿Sí? O sea, ellos están teniendo menos utilidad con este método, pero están pagando menos impuesto. Están dejando un inventario con un valor menor. ¿Sí? Por eso les puse esta tablita, ¿verdad? Para que viéramos así, porque yo les digo a ustedes, yo les digo siempre, miren, ¿qué es lo que cuál escogerían? Y siempre me dicen, el que tiene más utilidad, el que tiene menos costo. Pero aquí estamos viendo, ¿verdad? O sea, yo quiero sacar ese inventario costoso primero, porque aprovechando que los precios están en aumento. ¿Por qué? Porque si no después que los quiera sacar, si los precios ya están más bajos, no me conviene. ¿Sí? Entonces ahorita que los precios están subiendo, yo tengo que sacar ese producto que está más caro para quedarme en mi inventario con un producto a precios más bajos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que pasa. E igual, si por ejemplo los precios estuvieran disminuyendo, yo me quiero quedar con un inventario que tenga menor costo. Entonces voy a utilizar el método PEPS para sacar primero todo ese inventario costoso, o sea, de mi registro, ¿verdad? Todo ese inventario costoso y quedarme con mi inventario a un valor menor. ¿Por qué? Porque ese es dinero que yo voy a tener ahí invertido y que no lo voy a recuperar hasta que lo venda, hasta que se produzca, ¿verdad? Entonces, por eso es que se está tomando eso. Aquí solo es análisis, ¿verdad? O sea, que se tuviera un ingreso hipotético, ¿verdad? Pero no estamos, solo es para que ustedes vean, porque y de costo normalmente no solo es eso, sino que de mano de obra, costos indirectos, etc., etc. Pero solo para que vean qué beneficio podría también en cuestión de impuestos utilizar el método adecuado. ¿Quién está haciendo preguntas? ¿No había nadie que quisiera preguntar? Vamos a ver el chat. No. Licenciada, yo solo una consulta con respecto a la... Usted nos hizo una gráfica cuando estábamos iniciando lo de los... para ver qué método podíamos elegir. Utilizar. Ajá. Pero solo hicimos una gráfica que aparecía que los precios iban en ascenso, parece. Y para
identificar si, digamos, si me conviene más el método PEPS o el WEPS, ¿cuál sería la tendencia de las otras dos gráficas, digamos, se podría decir? Para lo que es el método PEPS tendría que ir en disminución. Ok, ¿y para el promedio? Para el promedio no tienen, por ejemplo, como que una tendencia establecida. Por ejemplo, puede ser así, miren. ¿Sí? O sea, que van subiendo y bajando, entonces no tiene un comportamiento ni hacia el alza ni hacia la baja, ¿verdad? O que los precios van así. ¿Sí? Que van medio constantes o que tienen una variación, pero que así como suben, bajan y suben, bajan, por decirles algo, ¿verdad? Ok, o sea que lo indicado para elegir uno de esos métodos es antes de empezar a trabajarlo, hacer la gráfica, entonces. Exactamente. Ok, licenciada, muchas gracias. Bueno. ¿Dudas hasta aquí? ¿Ya no hay dudas? Entonces. Disculpe, solo una consulta. UAI y UDI, ¿qué significa? Ok, perdón. Utilidad antes de impuesto. Son términos que ustedes ya van a ir aprendiendo. Utilidad antes de impuesto, utilidad después de impuesto. Muchas gracias. Licta, disculpe, solo puedo ver la tablita de PEPS. Gracias. Bueno. Es que no moví. Este es el ejemplo que vamos a estar trabajando ahorita. ¿Alguien tiene dudas? ¿No? Entonces, este es el ejemplo. Este se lo subí al Classroom, por si no lo tienen, ahí está en el Classroom, para que lo puedan descargar. Yo creo que no todos los estudiantes están en Classroom, no sé si tal vez no van a seguir o qué sé yo, porque aquí, por ejemplo, vamos a ver. Licenciada, en este salón hay 177 alumnos en Classroom. En el 302, ¿verdad? 177 alumnos. Faltan 3, aparentemente, porque son 180 los que hay. Faltarían 3 personas. Y en el otro son 163 y creo que son 170 los que tenemos ya. Sí, 172 tenemos. Entonces ahí sí nos faltan un poquito más. Nos faltan 9 alumnos. 9 personas, sí. Entonces, bueno, ustedes son los que están más. Ya tenemos 352 estudiantes. Yo me quejaba el año pasado de mis 220, 40 estudiantes. Ahora se los multiplicaron, Lica. Sí, como que se reproducieron así. Bueno. Bueno, entonces. Licenciada, perdone, en el chat, Leslie Osorio pregunta cómo saber cuándo utilizar el método promedio ponderado.
Este método es más recomendable cuando los precios son más estables, o sea, que no tienen un comportamiento lo que es hacia el alza o hacia la baja. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si tenemos un precio que es así como que constante, utilizan el método de promedio. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque están utilizando un promedio. En cambio, si no tienen una tendencia hacia el alza o hacia la baja, pues ahí no es tan recomendable utilizar ese método. Es más recomendable utilizar lo que es el método PEPS o el método WEBS. Bueno, ese es el ejemplo que vamos a estar trabajando. Aquí, si se dan cuenta, sí tenemos por separado lo que son las compras y por aparte los requerimientos. Entonces, bueno, lo primero que hacemos es determinar el precio del saldo inicial, o sea, de mi inventario inicial. Aquí tengo que el saldo anterior, ¿qué quiere decir el saldo anterior? Quiere decir que lo que quedó en diciembre, entonces ese saldo anterior va a ser mi saldo inicial de este periodo. Entonces, tengo 3,900 que voy a dividir en 300 y eso me da un precio de 13. ¿Vamos bien aquí? Sí, licenciada. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a determinar la gráfica. ¿Qué necesito para la gráfica? ¿Qué información es la que me sirve para la gráfica? Fecha y precios. 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 ¿Precios de qué? De las Compras. De las compras y del inventario inicial, o sea, de todo el producto que tengo disponible. Entonces, esto tiene que estar ordenada la información en forma cronológica para poder graficar. Entonces, tenemos aquí el valor del saldo inicial, que es lo que sacamos de aquí. ¿Sí? De ahí tenemos, ese siempre va a ser mi primer precio, ¿verdad? El del inventario inicial. De ahí registramos la compra, o sea, la primera compra que tenemos aquí, tenemos un precio de 12. Tengan mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque a veces les dan valores, no precios. Aquí quiere decir eso, que a veces le dan así como aquí, valores, el valor total de la materia prima es tanto, y me quieren graficar con valores totales. Cuando tienen que graficar con precios unitarios. ¿Estamos bien aquí? Entonces, esto es de la primera compra, esto es de la segunda compra, de la tercera compra, de la cuarta compra y de la quinta compra. Entonces, aquí yo empiezo a graficar, o sea, de aquí les asigné un número, primera entrada, segunda entrada, tercera entrada, cuarta entrada, quinta entrada y sexta entrada. Licenciada, perdone. Dígame. Esos números del 1 al 6, o sea, nosotros se los vamos a enumerar dependiendo de la cantidad de compras. No, no es dependiendo de cantidad de compras, no. Dependiendo la fecha.
Sí, el saldo inicial siempre es el primero. ¿Por qué? Porque es el que tenemos al inicio. De ahí la primera compra sería mi segunda entrada. La segunda compra sería la tercera. Y así nos vamos. Ah, ya. Sí, es cierto, licenciada. Muchas De gracias. acuerdo a lo que es el orden cronológico. Solo que aquí, pues ustedes podrían ponerles la fecha. O sea, 1 de enero y de ahí empezar 2 de enero, 3 de enero, 4 de enero. También es válido. Yo lo coloco así como primera entrada, segunda entrada, pero también podrían poner la fecha, o sea, 1 de enero, la segunda compra, 2 de enero, 3 de enero y así colocar la información. Es Ah, ya. Sí, esa era mi duda, o sea que se puede de las dos maneras. Sí, la cosa es que sí lo pongan en el orden de cómo ingresó la mercadería, o sea, empezando siempre con el inventario inicial y de ahí con las compras de acuerdo a la fecha en que ingresaron. Bueno, muchas gracias, licenciada. Bueno, entonces, Licta, tengo una duda. dígame. Yo lo estaba haciendo y me di cuenta en los datos que hay una compra y una adquisición al mismo tiempo, al mismo día. Pero solo fíjese que ahorita todavía no hemos llegado ahí. Ay, sí. ¿Sí? Going to wait. Yes. Así que cuando lleguemos ahí ya lo vamos a explicar, si no nos adelantamos un poquito. Perdón que los corte, gracias por poner atención y por tener dudas, pero cuando ya empezamos con la tablita, sí ya les explico eso ahí. Ahorita pues no me interesa si el requerimiento, tengo una compra y un requerimiento, porque ahorita solo estoy viendo compras, ¿sí? Entonces ahorita eso todavía no nominamos, perdón. Bueno, entonces, coloco lo que es la información de los precios. Como el precio más alto que tengo es de 13 y el más bajo es de 10, bueno, entonces yo empecé tomando en cuenta el precio 14, un precio más por encima del más alto, y 9, un precio por encima del más bajo, por debajo del más bajo, ¿verdad? Entonces, para mi primera entrada, ¿cuál sería el precio? 13, Lic. 13. 13, licenciado. 13. De ahí para la siguiente, 12. nos vamos aquí en 12. 11. De ahí en 11. 11. De ahí De ahí 12. la siguiente, 12. 12. aquí 12. La que sigue, 11. 16, 10. y el último sería 10. ¿Sí? Y aquí tenemos nuestra gráfica. Entonces, ¿qué método me conviene? Promedio, Lic. Promedio. Promedio continuo, Lic. El PEPS, Lic. El método PEPS. ¿Sí? El método PEPS. ¿Por qué? Porque tiene una tendencia. Bajando. Porque los precios van en descenso. Lick, ahí no importa si van subiendo y bajando. No, ¿por qué? Porque mire que hay una tendencia. Mira la gráfica de la tendencia. Muestra que a pesar de que aquí subió, la tendencia es hacia la baja. Aquí solo en este espacio subió.
pero la tendencia es así. Por eso es que tienen que hacer esto y trazar esa línea de tendencia. Miren, porque al ver la línea de tendencia se puede apreciar mejor si va hacia el alza o si va hacia la baja. Linda, si en este caso hubiera un alza más al precio, sí ya sería promedio, ¿verdad? Depende cómo tenga el comportamiento, ¿verdad? O sea, qué tan alza y dónde se esté dando ese comportamiento. ¿Sí? Pongamos si el último precio hubiera sido alto, quedaría como que al alta y a la baja, y si se podría usar el promedio o no. Sí, es que como hay que trazarlo, o sea, hay que hacer la gráfica, o sea, yo no les puedo decir porque tendría que ver qué tanto está incrementando el precio, ¿verdad? O sea, dependiendo de qué tanto está incrementando el precio, así se trazaría esa misma línea de tendencia, o sea, la que nos dice es esta línea de tendencia, miren, esa línea de tendencia es la que nos ayuda a ver cómo está el comportamiento. Entonces, aquí pueden ver una gráfica, ¿verdad? Me quedó más o menos parecida. Me quedó mejor aquí en el salón, en el otro salón quedó más bonita. Pero aquí ustedes pueden ver que lleva esta tendencia. Entonces, de acuerdo al método, o sea, de acuerdo a la tendencia que estamos teniendo, el método adecuado es el método PEPS. Sí, dígame, ¿quién está levantando? ¿Alguien está levantando la mano? ¿No? Yo, licenciada, solo suponiendo que, como ya le había consultado el compañero, pero lo que sucede es de que yo sí había pensado que eso era promedio, porque como la gráfica, digamos, yo no la empecé con el saldo inicial de 13, sino que yo solo la hice por las adquisiciones. Entonces sí me quedaba como en piquitos, entonces yo asumí que era promedio, pero no hice la última línea que usted dice, que donde está, que se ve ascendente, pero supongamos que ahorita hubiera habido una séptima entrada con un precio de 13, supongamos, o sea, ahí la tendencia ya va a variar, entonces ahí sí podríamos decir que es promedio, porque es que si me hubiera tocado en el examen, me hubiera equivocado porque la gráfica sí estaba en piquitos y me imagino que así le pasó también a otros compañeros. Sí, porque ahí, por ejemplo, no es que no pueda tener que todos vayan hacia la baja, ¿sí? O sea, eso no quiere decir, sino que por eso es que trazamos la tendencia. Entonces aquí, si se dan cuenta en el ejemplo anterior, aquí pudo haber tenido una baja, ¿sí? Pudo haber tenido una baja, pero igual que hubiera, por ejemplo, aquí hubiera bajado y de ahí vuelto a subir, igual la tendencia iba a ser hacia el alza. Entonces, sí, aquí no tracé la línea porque no me quedó como que muy exacto, así como que esto que tenía como que un piquito más para acá, pero sí se traza lo que es esa línea de tendencia. Así. Del primer punto al último punto. Entonces, sí puede tener subidas y bajadas, pero tenemos que ver la tendencia general. O sea, por eso es que tienen que trazar esa línea de tendencia que tenemos aquí. Esa es la que nos guía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces solo miramos, está subiendo y bajando, pero la línea de tendencia nos ayuda a ver si sí está teniendo un comportamiento hacia el alza o un comportamiento hacia el alza. Y a veces, ¿qué pasa? A veces lo que varía es por ejemplo, unos 2 centavos, 1 centavo y así. Y dicen, no, como solo está variando 1 centavo,
para arriba y para abajo, o por ejemplo, no, es el método de promedio, porque solo es 1 centavo el que está cambiando. Pero si utilizan un margen más amplio de la gráfica, ya, si, por ejemplo, son 5 centavos, los que varía, y después 3, 4, 5, 6, y así se está. Entonces dice, no, como es muy poquito, voy a utilizar promedio. No, ¿por qué? Porque la escala tendría que ser con puntos decimales para que se pueda apreciar si sí está teniendo un comportamiento hacia el alza o hacia la baja, o un comportamiento que sea como que más constante. Entonces, si aquí, por ejemplo, tuviéramos si aquí tuviéramos una subida, ahí sí podríamos utilizar el método de promedio. ¿Sí? Gracias, licenciada. Sí. Disculpe, se lo van a consultar. En otros términos, se podría decir de que va sería el método de promedio si tiene más de 2 variantes en la gráfica. No. O todo lo refleja la línea, la línea esa. La línea de tendencia. Eso, la línea de tendencia. Sí. Ok. La línea de tendencia es la que nos dice, ¿verdad?, qué tipo de comportamiento es el que tenemos. O sea, no es que si tiene 3, si tiene 4, no, es la tendencia, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque eso nos muestra si tiene una tendencia hacia la alza o hacia la baja. Y si tiene una tendencia que es como que un poquito más constante, pues ahí es promedio. Entonces, vamos a empezar a resolver el ejemplo. Y vamos a empezar a trabajar con lo que es el método PEPS. Ustedes podrían haber empezado con el método WEPS o con el método de promedio, o con el método PEPS, ahí sí que no importa. Yo empecé aquí con el método PEPS. Entonces, bueno, solo permítanme porque como voy viendo. Primero que nada, ahí voy a colocar aquí no voy a colocar la tabla completa porque no me cabe, o sea, así como la voy a trabajar, entonces la voy a dividir en partes. Bueno, ya tengo aquí las fechas, como ustedes pudieron ver, aquí tengo mis fechas, y voy a empezar a trabajar. Bueno. Entonces, mi primera operación que voy a colocar. El inventario inicial. Saldo inicial. Inventario inicial. ¿Cuánto tengo de inventario inicial? 300 unidades a 13 quetzales. 300 unidades a 13 quetzales. 300 unidades a 13 quetzales. ¿Y cuánto me queda? No importe. 3.900. 3.900. ¿Vamos bien aquí? Sí, licenciada. Todo bien, Ligda. No, ok, perfecto. Siguiente operación. Lo recibido el día 2, que fueron 200 a 12 quetzales. 200 a 12 quetzales. ¿Y cómo me queda el importe de lo que se recibió? 2.400. 2.400. ¿Dudas hasta aquí? No, Lick. Ok. ¿Cómo me queda la cantidad
en el saldo. 300 a 13 quetzales y 200 a 12 quetzales, para un importe de 6,300. Correcto. Vámonos bien los demás aquí. Sí, licenciada. Perfecto. Bueno. Siguiente dato. ¿Qué tenemos? 300 para el día 3 a un precio de 11 para 3,300 de importe. ¿Pero qué operación tenemos? Es de recibidos. Es de recibido, Lic. ¿Recibidos? Sí. ¿Seguros? Pero también hay requisición. Yo Porque pienso que también sí. tengo una requisición ese mismo día. Sí, es que sí, eso estaba viendo yo, Lic. Hay dos. Hay una requisición y Esa hay era la duda que una compra. tenían los compañeros. Bueno, ¿por qué no se los resolví antes? Porque ahorita me sirve porque están viendo de dónde están saliendo las cosas. Entonces, si yo tengo una compra y una requisición el mismo día, yo voy a registrar primero la compra. Entonces sí lo hice bien, Lic. Primero hice ¿Sí? la compra, ya después hice Si la requisición. tenemos una compra y un requerimiento el mismo día, registran primero la compra. ¿Estamos? En cualquier método, Lic. De cualquier método, o sea, el orden. O sea, aquí, recuérdense que el orden va a ser el mismo sin importar el método. O sea, el orden me refiero al orden de cómo se está de esto, ¿verdad? De las operaciones. O sea, si yo voy a tener una compra, requerimiento, por ejemplo, igual va a ser en los tres. No puedo poner primero aquí una compra y en otro meto el requerimiento. No, ¿por qué? Porque si no, no va a estar en las mismas condiciones la información. Siempre que tengan en la misma fecha una compra y un requerimiento, registren primero la compra. ¿Estamos claros? Anótenlo ahí, pónganle ahí con resaltador, con así letras grandes, porque ahí se confunden mucho. ¿Sí? Por eso les puse este ejemplo, porque para que tuvieran dudas, ¿verdad? Porque si uno no se los da en clase, siempre van a estar, no, es que siempre es así, y cuando les toca el examen no saben ni cuál registrar. Entonces, siempre que tengan una compra y un requerimiento, la misma fecha, primero la compra. ¿Estamos claros? Sí. Ok. Bueno, entonces, ¿qué vamos a operar ahorita? La compra. La compra. ¿Y cuánto tenemos? Son 300 a 11 quetzales para 3,300. 300 a 11 para 3,300. ¿Y cómo me queda el saldo en unidades? 300 de 13 quetzales, 200 de 12 y 300 de 11. ¿Y cómo me quedan? Para un saldo de importe de 9,600. 9,600. Alguien que tenga dudas de cómo salen este dato. ¿No? ¿Dudas aquí? No. Perfecto. Siguiente operación. El día 3 hay una entrega de 200 unidades a 13 quetzales para 2,600. Son 13 porque ese es el precio que tenemos inicial, ¿verdad? Ok, sí. Como estamos trabajando el método PEPS,
yo tengo que tomar en cuenta la primera entrada para valorizar las salidas. Entonces, de estas tres valores, mi primera entrada es esta. Entonces, este es el precio que yo voy a tomar en cuenta para valorizar ese requerimiento porque estoy trabajando el método PEPS. Entonces, ¿cómo me queda la cantidad? ¿Cómo me queda la cantidad? Son 200 entregadas a 13 quetzales, licenciado. ¿Seguro? Sí, porque ese es el valor de mi primera entrada, o sea, de la primera que tengo yo. Pero 200, ¿y por qué 200? Porque 200 es lo que me está pidiendo que... No, usted me está diciendo aquí, 200, aquí. Correcto. Ok, es que yo les estaba preguntando ya de aquí del saldo, perdón. Entonces aquí son 200 a 13, ¿y cuánto nos queda? 2.600. 2.600, ahora sí aquí. ¿Cómo me queda la cantidad? Ahí quedan 100 de a 13. 7,000. Son 100 de a 13 porque ya le quitamos 200. Nos quedan las 200 de 12 y las 300 de 11. Muy bien. Dudas Para aquí. un importe total de 7,000. De 7,000. ¿Dudas aquí? ¿Seguros? Licenciada, buenas noches. Con una consulta, ¿ese Diga. mismo día 3 se puede operar en la misma línea? No, de preferencia no, porque como son operaciones distintas, se van a hacer bolas. Gracias. Sí, porque acuérdese que usted tiene que quitarle esto, ¿verdad? Esto, y si lo coloca en la misma línea, pues se va a terminar confundiendo. Entonces aquí hacemos como un corte, ¿verdad? De lo que llevamos hasta aquí para poder seguir operando la siguiente operación. ¿Sí? Si se hacen bolas solo así, imagínense mezclando los datos. No, por eso se registra de forma independiente. Bueno. Siguiente operación. Es un ingreso de 100 por 12 quetzales para un importe de 1.200. Correcto. Si vamos muy rápido, joven, no he visto el chat, perdón. Gracias, Helen, por responder ahí la duda. No hay dudas aquí. Sí lo están trabajando, porque si no lo están trabajando, pues ahí, y cuando ustedes ya estén haciendo solo, se les va a complicar. O sea, yo lo estoy trabajando aquí con ustedes, pero para que ustedes también vayan haciendo. Entonces, no hay dudas. Bueno, perfecto. Entonces, teníamos 1.200. ¿Y cómo nos queda? Vamos a preguntarle a alguien. Vamos a agarrar a alguien al azar. A veces hago eso. Carlos Reyes. ¿Qué manda, Lick? ¿Cómo me queda esta parte de aquí? ¿Cómo me queda el saldo de unidades y precios? Efectuando la siguiente operación, Lick, porque ahí como la tiene, es como queda, porque ya se le restaron los 100 al anterior. No, aquí estamos trabajando o sea, lo que es esta fila. La fecha 5, La fecha 5, ajá.
En la fecha 5, ¿cómo nos queda el saldo de cantidad? En la fecha 5 tenemos una adquisición por 100 a 12 quetzales. Ujú. ¿Y el saldo cómo nos queda? Permítame que tengo aparte mi hojita. ¿Sabe? Una compra de 100 a 12 quetzales. 8,200. Quedaría 100 de 13, 300 de 12 y 300 de 11. ¿Cuánto? Le quedarían 200 de 12, 300 de 11 y 100 de 12. Quedaría 8,200. Ok, me repiten, por favor. ¿Cuántas de 13? 100. 100. De ¿De 12 12? quedarían 100 y de 11, 300. 200 de 12, 300 de 11. Pero si se le quita 100 a la de 12, le quedarían 100, ¿no? No, porque no No, estamos porque es una desglosando. compra. Ahí no es un requerimiento. Serían 300 de 12. No. Ah, ya, 300 de 12. 300 de 12, ¿están seguros? ¿Por qué 300 de 12? Por los 100 que acaban de ingresar. Es que yo solo, o sea, solo sumaron los 200 que estaban anteriormente con los otros 100 que ingresaron de la misma cantidad de dos. Pero yo lo hice diferente, Ligda. Yo sí lo coloqué por 100 de 13, 200 de 12, 300 de 11 y los 100 de 12 que ingresaron. Exactamente. No podemos sumar cantidades aunque sea el mismo precio. ¿Sí? No podemos decir 300 de 12. No, ¿por qué? Porque ingresaron en fechas distintas. Y acuérdense que si yo mezclo, por ejemplo, si a esto que tenía aquí, si a estos 100 se los sumo a esto, estoy diciendo que ingresaron en esta misma fecha. Entonces ya no estoy tomando en cuenta el orden cronológico del ingreso. ¿Sí? Si hago esa suma como lo hicieron. Entonces se tienen que registrar cada entrada independientemente del precio en el orden en el que fueron ingresando. ¿Sí? Gracias, Lick, por corregirnos eso. Muy importante. Sí. Igual lo mismo hicieron en el otro salón. Entonces yo con este ejemplo, yo ya sé qué errores van a cometer, pero me permite a mí darles la retroalimentación para que ustedes... y siempre hacen eso de que suben precios iguales y lo suman, pero no es así. ¿Puedes Entonces, repetir? tenemos lo que es un precio por eso los pongo aquí a hacerlo poquito a poco, porque si les pongo la tabla como con el ejemplo anterior, sí les puse el ejemplo completo, ¿verdad? Porque era como que el que tenían ustedes en el libro y ahí lo podían ver. Pero aquí sí lo estoy poniendo poquito a poco para que ustedes lo vayan haciendo. Como les decía, la compañera que me preguntó si que podía repetir. Aquí los compañeros lo que hicieron fue colocar 200 unidades, 300 unidades a un precio de 12, porque tomaron estas y le sumaron estas porque tenían el mismo precio. Pero eso no lo deben de hacer. ¿Por qué? Porque ingresaron en fechas distintas. Y como estamos trabajando de estos métodos, que sí importa el orden en que ingresaron. Entonces aquí yo tengo que tomar en cuenta este que fue el primer ingreso, de ahí 200 de 12, 300 de 11 y aquí
100 de 12. Aunque aquí tengan el mismo precio estas dos entradas, no las tenemos que sumar. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, gracias. Ok, perfecto. Siguiente operación. Sería el 300 por 13, ¿verdad? Que hay importe 3.900. 300 por 13, pero tiene 300 unidades. Ahí serían 100 de 13, Lick. 200 de 12, Lick. Exactamente, 100 unidades de 13 y 200 de 12. El importe es de 3.700. 3.700. ¿Por qué? Porque aquí no puedo tomar 13 porque no tengo, no puedo tomar 300 porque no tengo 300 unidades a este precio. Solo tengo 100. Entonces aquí ya me agoté este precio. Entonces, ¿qué paso? ¿Qué hago? Paso al que le sigue, a la siguiente entrada que le sigue después de esa, porque estamos trabajando el método PEPS. ¿Estamos? Entonces, tenemos 3.700. ¿Y cómo me quedan mis entradas? En mi cantidad aquí. ¿Cómo me quedan las cantidades? 300 de 11 y 100 de 12. ¿Y el saldo? 4.500. 4.500. Sí, perdone. Sí, dígame. No comprendí lo primero que explicó, donde me corrigió que eran los 3.700. ¿Lo podría volver a explicar nuevamente? ¿En dónde? Aquí. ¿Sí? Ajá, ahí. Aquí. Mire, usted tiene un requerimiento de 300 unidades. ¿Sí? Usted me dijo que las iba a valorizar las 300 a un precio de 13. Ajá, sí, ahí fue mi error, que yo las valoricé todas por 13. Pero aquí solo puede valorizar 100 unidades. Acuérdese que aquí le vamos descontando. A este precio solo puede valorizar 100. No puede valorizar más. Entonces solo puede tomar 100 unidades de 13 y el resto tiene que tomarlos al siguiente precio que le sigue. ¿Por qué? Porque estamos trabajando el método PEPS. Entonces el precio que le sigue, o sea, la siguiente entrada que tenemos es esta a un precio de 12. Entonces tenía 300, ya utilicé 100 y me quedan todavía para cubrir lo que me están pidiendo 200 unidades, que sí puedo cubrir con este precio de 12. ¿Sí? Entonces aquí yo ya tengo mis 300 unidades, pero una parte quedó valorizada a un precio de 13 y el resto a un precio de 12. No sé si ahí quedó más claro. Sí, gracias. Bueno. Una pregunta, licenciada, perdón. ¿Bien? Esta requisición es del 6, ¿verdad? Sí, es del 6. Ah, ok, gracias. Es la del 6. Entonces, lo vamos a dejar aquí. Y continuamos en la próxima clase. Terminen ustedes. Aquí todavía me faltan varias entradas. Me faltan, creo que son 4. No, 5. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, terminen la tablita, trabajen el método web, si no lo han hecho, trabajen el método de promedio y concluimos en la próxima clase. Lean el capítulo 1 y 2 de su libro. Ahí hay mucho análisis sobre esta información que estamos viendo aquí. El miércoles va a ser el último día que vamos a trabajar este tema. Entonces, ya dudas después del